Bueno, espero que hayan recargado las pilas, como dicen, panza llena, corazón contento. Así que esta segunda parte va a ser casi completamente en español y va a estar dedicada a comprender las manifestaciones del síndrome de Angelman y cómo abordarlas clínicamente. Si estuviésemos en Argentina, no haría falta presentar al siguiente speaker. Creo que no hay persona involucrada en enfermedades metabólicas o del neurodesarrollo que no lo conozca. Y si estuviésemos en Twitter, tampoco, tiene miles de seguidores. El doctor Hernán Martino es neuropediatra, jefe de neuropediatría del Hospital Austral y ha liderado múltiples ensayos clínicos, entre ellos adenoleucodistrofia, Niemann-Pick, y ojalá pronto, muy pronto, pueda liderar un ensayo clínico en síndrome de Angelman. Es parte del comité científico de FAST-LATAM e investigador principal del estudio observacional del síndrome de Angelman en Latinoamérica. Para nosotros es un orgullo tenerlo a bordo. Por mucho tiempo creí que tenía un fondo de pantalla para las reuniones de Zoom. Pero una vez que conocí su consultorio, me di cuenta que no, que está siempre trabajando en el consultorio a altas horas de la noche y hasta los fines de semana, no importa cuándo, a menos que esté en un congreso, que también suele ser muy seguido. Es la persona que conozco que más trabaja y más viaja, y en Argentina decimos que es la figurita difícil, con todo lo que esto conlleva. Pero tiene dos grandes virtudes. La primera es Lele, su secretaria, y la segunda es que siempre, no sabemos cómo, pero está. Este tiempo, gracias al estudio observacional, se ha inmerso aún más en el síndrome de Angelman, conociendo en profundidad las múltiples áreas que requieren ser tenidas en cuenta para asegurar una atención óptima, especialmente en este momento crítico, donde emergen nuevas terapias modificadoras para el síndrome de Angelman. Los dejo con el doctor Martino. Qué hermoso, qué hermosura. Qué lindo estar entre amigos. Esto solo pasa cuando la que te presenta es una persona amiga. Muchas gracias, FAST-LATAM, muchas gracias, Steffi y todo el comité organizador por recibirnos aquí. Muy contento. Voy directo a la presentación. Es un honor estar aquí y sobre todo estar en este tipo de auditorio donde hay referentes científicos a los que admiro, de los que aprendo, y colegas, junto con familias y pacientes. Creo que debo ser el que menos sabe de síndrome de Angelman en este auditorio. Todos ustedes que conviven con el síndrome de Angelman saben mucho más que yo, los papás, sobre todo las familias. Y por eso voy a ser breve. Mi charla va a ser como una introducción para todo lo que nos espera en el programa de la tarde. Quiero hablarles sobre la clínica, todas las manifestaciones clínicas que tenemos que tener en cuenta en el síndrome de Angelman y por qué es importante que tengamos unos criterios estándar de atención y de cuidado de nuestros pacientes, de nuestros chicos y chicas con Angelman, niños y adultos. Y para eso, primero, este es mi conflicto de interés, que no tengo grandes conflictos de interés a reportar. Bueno, esta es un poco at a glance, el panorama, la postal general del síndrome de Angelman que todos conocemos, cuáles son las características clínicas principales. Esta es una enfermedad neurogenética que afecta al neurodesarrollo y que sabemos que conlleva en el 100% de los casos algún grado de afectación del neurodesarrollo en forma de un retraso global que tiene un déficit intelectual, es una causa genética importante de deficiencia intelectual, que hay un gran problema con la comunicación, especialmente en el desarrollo del lenguaje oral, del lenguaje verbal. Sabemos que hay otras manifestaciones neurológicas al margen de lo estrictamente neurocomportamental o neurocognitivo, como la epilepsia, que es una manifestación muy prevalente que afecta casi el 80% de los niños y niñas, que hay trastornos en el control del movimiento, movimientos anormales, que se traduce en dificultades para la movilización, para la adquisición de la marcha,
para la manipulación de objetos, para la vida cotidiana de múltiples maneras, y suma también a la discapacidad. Sabemos que hay problemas del comportamiento más o menos característicos, que algunos pacientes, algunos niños pueden mostrar en menor o mayor grado, la hiperactividad, ciertas conductas, cierta fascinación por el agua, movimientos pervasivos, perseverativos. Esta conducta, por lo que se hizo famoso desde la descripción original del doctor Angelman, de la sonrisa inmotivada, de este aspecto feliz, de esta sonrisa y risa muy frecuente, los problemas del sueño, que sabemos son un gran problema clínico en el Angelman, problema clínico que afecta no solo a los pacientes, a los sujetos afectados por el Angelman, sino también a las familias. Pero hay más cosas que no tenemos tan en claro, o que los expertos, quizás los neurólogos, neuropediatras o pediatras que siguen al Angelman, no tienen tan claro, que son comunes y que hay algunos síntomas específicos que deberíamos estar atentos y buscar, ¿no? Por ejemplo, una serie de síntomas gastrointestinales, problemas para la alimentación, los problemas ortopédicos o esqueléticos, los trastornos oftalmológicos, en fin, es un síndrome muy complejo en cuanto a manifestaciones, porque tiene muchos sistemas, órganos a ser estudiados en forma longitudinal en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y para eso es importante que conozcamos lo mejor posible este síndrome. Y como en toda enfermedad poco frecuente, esta es una enfermedad poco frecuente, varían las tasas de incidencia, uno en 15.000, uno en 12.000, uno en 20.000. Sabemos que hacer estudios de historia natural, conocer realmente cuál es todo el abanico de presentaciones en las distintas poblaciones, en las distintas partes del mundo a lo largo de la vida, es algo que está llevando más tiempo. Está en curso, hay muchos estudios de historia natural y hay un registro en curso, ustedes lo saben bien. Sabemos mucho más hoy que hace 10 años, mucho más, pero todavía nos falta un poco de evidencia. Esto es lo común en todas las enfermedades poco frecuentes. La evidencia publicable, la evidencia pesada, se va nutriendo de pequeños reportes de casos de series de aquí y de allá, ¿no? Un centro en Italia muestra lo que ellos ven, los expertos en Norteamérica con sus clínicas aportan muchísimo conocimiento con lo que van descubriendo, en fin. Pero conocer la variabilidad total de síntomas, teniendo en cuenta además la complejidad genética del Angelman, donde hay 4 maneras moleculares de llegar al mismo fenotipo, pero que con algunas diferencias en las manifestaciones, ¿no? Esto torna al síndrome de Angelman en un ejemplo, un paradigma único de un trastorno de neurodesarrollo de causa genética, para el cual, por suerte, estamos muy cerca, y todos cruzamos los dedos hace años, de tener una terapia específica que cambie la historia natural, que cambie el curso evolutivo. Pero cuando tengamos esa terapia, que esperemos que sea pronto, tenemos que tener además un consenso entre todos los que tratamos a Angelman y también en la comunidad Angelman, incluyendo las familias, de cuál es el tratamiento de sostén para todas estas manifestaciones comunes y bastante frecuentes del Angelman que sabemos que sirven. ¿Por qué? Porque los manejos, si no, son muy dispares. Hay neurólogos que tratan así, otros que tratan asá, para cualquier problema estoy hablando, ¿no? Los médicos tenemos distintas escuelas, los problemas clínicos, cuando se tratan sobre todo de síntomas, tienen distintos abordajes, y está bien que así sea. La medicina en un punto tiene que seguir siendo costumizada, artesanal,
caso por caso, cada paciente tiene sus propios problemas y tiene, por lo tanto, su propio enfoque. Pero necesitamos un marco, ¿no? Necesitamos tener un marco de referencia. Y por eso es muy importante que todos los expertos del mundo y todos los que tratamos Angelman nos pongamos de acuerdo en, revisando la evidencia científica publicada, cómo vamos a tratar a los pacientes de la mejor manera. Y que este marco nos sirva de guía para que luego, cuando haya terapias específicas, este tema de cómo vamos a manejar, por ejemplo, los trastornos de conducta, los trastornos de sueño, los problemas de comunicación, tengan una especie de consenso en el standard of care, el cuidado estándar. Lo mismo hacemos para otras patologías complejas. Por ejemplo, en atrofia espinal es muy importante haber definido primero un standard of care para luego poder aplicar las terapias específicas que llegaron. Está lleno de preguntas el mundo de la medicina, para ustedes padres y para nosotros médicos también. Y para eso investigamos, para eso está la evidencia, para que cada uno no haga lo que se le ocurra, ¿no? Pero en el síndrome de Angelman, por ejemplo, lo que queremos es que todos podamos responder más o menos parecido estas preguntas que les van a ocurrir a médicos y a familias en un consultorio en Santiago de Chile, en París, en Japón o en Rumania. Porque pasa lo mismo en todos lados del mundo. Entonces, ¿qué terapias para la epilepsia funcionan mejor en el Angelman? ¿Qué drogas sí, qué drogas no? ¿La dieta cetogénica sí, no? ¿Por qué? ¿Ese movimiento es epiléptico no? Hay dudas. La verdad que eso es un problema bastante común. ¿Cómo sé con seguridad qué estudios debo hacer y cuándo, en qué contexto, para saber eso? ¿Cómo tengo que estudiar un niño con Angelman que vomita frecuentemente, algo tan común? ¿Y por qué vomita? ¿A quién lo tengo que derivar? ¿Cuándo? ¿Cómo manejar el babeo? ¿Hasta qué punto ese babeo debe ser intervenido farmacológicamente o no? ¿Cuánto debo esperar para operar la escoliosis, si es que la debo operar, cuando una escoliosis es severa? ¿Es esperable que los pies se doblen para adentro? ¿Cómo lo evito? ¿Qué tipo de terapia física tengo que hacer? ¿Qué tipo de ortesis tengo que usar? Parecen todas preguntas sencillas, pero tener un consenso y que cada uno no haga lo que se le da la gana es muy importante. ¿Qué problemas? El estrabismo sabemos que es muy común, pero ¿qué otros problemas oculares hay en Angelman que debo buscar específicamente? ¿Cada cuánto tiene que ir al oftalmólogo un chico con Angelman? ¿Y un adulto? ¿Con qué tengo que decir al anestesista de mi hospital si mi paciente se tiene que operar? Porque hay riesgos anestésicos especiales para algunas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una clínica de mucopolisacaridosis y tienen un riesgo anestésico muy, muy peculiar y grave. Bueno, en Angelman, ¿hay problemas con anestesia? No. Bueno, ¿qué terapia de la comunicación tengo que usar en determinados estadios de la vida? ¿Tengo que insistir o no con la comunicación verbal después de cierta edad, o tengo que solo irme a la comunicación alternativa aumentativa? ¿Qué drogas psiquiátricas puedo usar? ¿Puedo usar las mismas que en otros trastornos del neurodesarrollo con problemas importantes de conductas disruptivas? ¿Sirve la equinoterapia? ¿Y sirve la ozonoterapia, la terapia con delfines? Todo eso, aunque parezcan preguntas extravagantes, necesitamos que nosotros como científicos y médicos le pongamos un marco basado en la evidencia de que una cosa sí sirve o no sirve, o que es segura y no es segura. Para eso, entonces, se reunieron varios expertos en Angelman de distintas partes del mundo. Algunos de los autores de este paper están aquí. Tenemos el honor de que estén hoy en Bogotá, como Alison o como el doctor Bacchino. Y se generó este consenso, publicado hace ya 3 años, parece mentira, pero fue en el 21 que salió publicado, donde 20 hiperexpertos revisaron
toda la bibliografía disponible hasta el momento, hasta el 2020 supongo. Convocaron a otros expertos, crearon comités o subcomités por tipos de problema y definieron entonces en un paper, escribieron, dejaron por sentado cuáles eran, según este comité de expertos, según su experiencia, lo que ya decía la bibliografía publicada de todo el mundo, cuáles eran las pautas de manejo y de tratamiento para las distintas situaciones que se ven en el síndrome de Angelman. Y no me va a alcanzar 25 minutos, sobre todo para hablar de este paper, que es un paper muy extenso, pero les voy a hacer un pantallazo de algunas cosas que se ven en este paper y sé que durante la tarde muchos de estos temas van a ser abordados por mis colegas, que son también verdaderos expertos, como van a tener charlas de epilepsia, charlas de distonía, charlas de problemas digestivos, de sueño. Epilepsia y síndrome de Angelman, los expertos en este consenso llegan a la conclusión, revisando toda la bibliografía, que es muy prevalente, que afecta hasta el 90% de los pacientes en algún momento de la vida, que el pico de incidencia es antes de los 2 años, pero que puede empezar muy temprano, a los primeros meses, y hasta los 5 años, que luego con la infancia tardía, pubertad mejora, pero en la adultez puede recrudecer, que hay distintos tipos de crisis, que las mioclónicas, que las atónicas son las más descriptas, cómo manejarlas. Van a tener luego una charla del doctor Vélez sobre manejo de epilepsia, que el patrón de electroencefalograma, que es muy distintivo y que permite muchas veces hacer el diagnóstico. Hemos hecho muchos diagnósticos por el electro nada más, desde el consultorio de neuropediatría en niños pequeños. Tiene validez. Ya vimos que hay mucho más para hablar del electro en Angelman, recién escuchando a la doctora Berry, cómo los análisis computarizados nos sirven como endpoints para medir la eficacia de ciertas terapias. El típico delta notch, que es un emblema, un fingerprint de esta enfermedad, que los neuropediatras vemos esto y sospechamos a Angelman. No voy a poner mucho tiempo en esto, pero el consenso, este paper habla de cuáles son las drogas de primera línea que se recomiendan, por qué no usar algunas otras drogas antiepilépticas, cuál es el rol de una dieta de bajo índice glucémico, de un tipo de dieta cetogénica, el rol del cannabidiol, qué está pasando con eso. El doctor Vélez seguramente va a hablar del tema de la controversia actual con el uso del ácido valproico, un agente muy usado, un gran aliado para los neurólogos, muy usado en Angelman por el tipo de crisis mioclónicas, atónicas, pero que recientemente, en los últimos años, el grupo de Boston nos muestra que, ojo, que atención, que puede traer dificultades motoras, que puede empeorar el temblor, que tengamos cuidado con ello. ¿Cómo se maneja el estado epiléptico no convulsivo? Algo muy importante de reconocer y que todos los médicos que tratan Angelman reconozcan, que es un disturbio eléctrico bastante común, disturbio eléctrico cerebral bastante común en Angelman, pero que no genera una crisis convulsiva motora o evidente para los que estamos cerca, o demasiado evidente, sin movimientos, sin mioclonías a veces, o con cosas muy sutiles, pero que empeora súbitamente la conducta de ese niño y que debe ser tratado en forma rápida. Y sabemos cómo tratarlo, hay protocolos que hemos ido perfeccionando para eso. Distinguir esto de otro tipo de estatus. Los estatus para los papás, las familias, es la actividad permanente. Cuando la actividad epiléptica, la descarga eléctrica cerebral no para en el tiempo, lo llamamos estatus. Entonces hay estatus mioclónicos, seguramente va a hablar el doctor Vélez también, pero que vemos el electro, pero no vemos nada en el niño, tenemos que sospecharlo. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, y hay una enorme variedad de problemas
en el desarrollo motor de los niños con Angelman, que son los problemas del movimiento, por supuesto la ataxia, que es la falta de coordinación, es muy común, muy frecuente, y es en parte responsable de varias de las dificultades, de la adquisición tardía de la marcha, por ejemplo, y de varias otras dificultades. Pero hay movimientos que son a veces muy difíciles de distinguir de las convulsiones, ¿no? Que la convulsión es un movimiento que surge de una descarga eléctrica cerebral. Puede ser un sacudón, una mioclonía, que es de lo más común en Angelman, pero se complica la cosa porque también hay mioclonías que no se originan de una descarga eléctrica cerebral, se llaman mioclonías no epilépticas, que son benignas, pero que necesitan a veces ser distinguidas o tratadas. Y además están todos los problemas de movimiento de índole conductual, ¿no? Como aquí vemos a este amiguito que está haciendo ese aleteo de forma estereotipada, repetitiva, que lo hace cuando está muy excitado o muy angustiado. Muchos chicos hacen esto y es común a otros problemas del neurodesarrollo, no es exclusivo del Angelman. Esta princesa, por supuesto estos videos están obtenidos en el contexto del estudio observacional y con la autorización de las familias. Esta niña mostraba un temblor, quiero que tome aquí mi sello para que veamos su temblor. No era tan evidente ahí, lo empezó a mostrar un poco después. Esto es muy común también. Y el temblor en el Angelman puede ser grueso, pero a veces es tan grueso que confunde con las mioclonías. Hay un overlapping, una sobreposición de movimientos anormales entre lo conductual, lo extrapiramidal, lo que tiene que ver con el control de movimiento de regiones del cerebro profunda, y lo epiléptico también. Hay también distonía, de la que vamos a saber mucho más en el curso de esta tarde, un movimiento de estos que les digo extrapiramidal, donde cuando uno quiere hacer un movimiento voluntario, que tiene que siempre contraer un músculo y relajar otro para que salga bien, en este caso no se puede, y al contraer un músculo, contrae también el músculo antagonista. Entonces los movimientos salen con cierta deformidad. Eso se llama distonía, y vamos a tener una clase del profesor Carlson más tarde sobre eso. No hace mucho que descubrimos que la distonía era una manifestación también que formaba parte de este concierto de movimientos anormales. En este consenso, entonces, se va detallando sistema por sistema qué cosas tenemos que buscar, dónde tenemos que poner el foco y cómo estudiarlo y qué opciones de tratamiento tenemos. Por ejemplo, hay varias manifestaciones gastrointestinales. Una de ellas es el reflujo. Desde muy pequeños, desde bebés, los chicos pueden tener reflujo gastroesofágico, que se puede manifestar por regurgitaciones, vómitos, posturas anormales, y de no ser tratado puede traer consecuencias como la esofagitis. Y es mucho más común de lo que creemos, y hay tratamiento para ofrecer. Puede empezar con un simple cambio postural, con un espesamiento de la leche o con fármacos si hace falta, pero hay que estudiarlo. Y hay que hacer una pHmetría, y a veces hay que hacer una endoscopía. ¿Cuándo y por qué vamos a hacer eso? Eso es lo que plantea este consenso. La constipación es otro de los síntomas, así como las convulsiones o los trastornos del sueño, otro de los síntomas, casi la regla, ¿no? Casi tan prevalentes, y el tema del ritmo evacuatorio de estos niños tiene consecuencias en otros ámbitos, porque cuando el niño sufre constipación, empeora su conducta, empeora su sueño, pueden hasta empeorar sus convulsiones. Necesitamos actuar, tratar este problema clínico de manera eficaz e ir activamente a eso, no dejar que ese problema llegue a la complicación. El tema de los vómitos cíclicos, la hiperfagia, esta necesidad de estar comiendo todo el tiempo, de buscar algo dulce, ¿cómo tratar esto? Bueno, los problemas del sueño, sabemos que
son también un sello bastante distintivo en el Angelman, que afectan sobre todo la primera infancia, va mejorando un poco, y pueden ser de varios tipos. Puede haber problemas para conciliar, para entrar en el sueño, puede haber problemas para sostener el sueño, insomnio fragmentado, la fragmentación. Puede haber un sueño muy movedizo, inquieto, que pareciera que no descansa. Para cada situación tenemos que pensar en un abordaje diferente. ¿Cuándo podemos, las medidas educativas, digamos, y de educación comportamental son las principales, pero en algunos casos necesitamos usar agentes, como podemos usar la melatonina, podemos usar agentes hipnóticos. El algoritmo que plantea este consenso de expertos muestra, no voy a entrar en estos detalles, no creo que vean la letra chica, pero muestra qué tenemos que hacer en cada situación. ¿Qué pasa con los cuidados oftalmológicos de nuestros pacientes? Todos los pacientes deberían ir a un oftalmólogo apenas le hacemos el diagnóstico de Angelman. El estrabismo es mucho más común, es casi también de los signos o síntomas más prevalentes, y muchos de ellos necesitan cirugía. Pero no se queda todo en eso, también estos chicos tienen problemas de refracción, necesitan lentes, porque si no pueden ir a la ambliopía, tienen astigmatismo a veces severo, y aún así puede haber otro tipo de problemas visuales. Un porcentaje pequeño tiene un movimiento que se llama nistagmus, que eso está relacionado también con una disfunción neurológica o con una disfunción cortical, visual. En fin, son problemas que vemos, son la constante en nuestros chicos. ¿Qué pasa con el ortopédico? Sabemos que la marcha se adquiere tardíamente, pero casi todos, no todos los pacientes logran caminar de forma independiente. Pero hay algunas cosas que no pensamos siempre, por ejemplo, en que la densidad ósea de los pacientes inmovilizados y que usan antiepilépticos o tienen dieta cetogénica es una densidad más leve, hay osteopenia o una especie de osteoporosis prematura, eso puede traer el riesgo de una fractura y eso se debe estudiar y se debe tratar. Los problemas como la displasia de caderas, los problemas en los miembros inferiores que afectan la marcha y la escoliosis, la desviación de la columna que suele ser mucho más prevalente en los adultos que en los niños. Esto es recién salido del horno, un paper sobre las pautas madurativas y las habilidades en la vida diaria en Angelman, donde Carlos Bacino es uno de los coautores. Solo hablando de la adquisición de la marcha, esto es algo que pasa en el Angelman. Los chicos con delesión, sabemos que empiezan a caminar más tarde, en promedio, que los chicos con defectos de imprinting o con disomía uniparental o con mutaciones, ¿no? Y bueno, hay varios algoritmos más en este consenso. Uno de los algoritmos estrella es cómo manejar los problemas de conducta. Los problemas de conducta deben ser categorizados, porque tenemos que ver cuál es el predominante, si el problema es la hiperactividad, si el problema es la impulsividad, si el problema es un comportamiento disruptivo, y ir quemando etapas. Primero probar con las terapias conductuales hasta ver si esto es suficiente o necesitamos otro tipo de abordaje como el farmacológico. Por último, y termino con esto, estamos ante un síndrome muy complejo, que acompaña al paciente y a la familia toda la vida, que conocemos cada vez más cuáles son las manifestaciones y por qué se están provocando, y que requieren una atención específica. Tenemos que toda la comunidad médico-científica a nivel global unir esfuerzos para tratar a estos pacientes de la mejor manera posible. Para eso es importante, en este mundo cada vez más pequeño y comunicado, que se haga un nuevo consenso. Este del 21 ya está quedando viejo, sería buenísimo, y acá los insto a los autores anteriores y a Alison, por ejemplo, a que incorporen a algún colega o familia de Latinoamérica para nuestro próximo consenso de manejo de Angelman, que va a tener que llegar en 2025, 2026, y la sistematización del cuidado no solo da todos esos beneficios que dije, sino que protege sobre todo a nuestros chicos, ¿no? Uno
solo encuentra lo que busca. Si uno no tiene una checklist de las cosas que tiene que buscar en un paciente, si uno no sabe cuáles son los problemas que pueden ocurrir, puede ser que se le pase, ¿no? Entonces, este tipo de standard of care consensuado es muy, muy útil y debe ser promovido. Eso es lo que tenía para decir. Esperemos que pronto haya terapias específicas. Estamos todos esperando por algo que cambie un poco la historia natural, pero el tratamiento de sostén, el tratamiento médico general es muy importante y no debemos descuidarlo. Muchísimas gracias por su atención.